la verdad que la tarde acompañó hasta la noche. El clima era agradable para nosotros también, ya que por ahí se hacía mucho sol, se nos complica por las altas temperaturas y la deshidratación que conlleva eso. Pero bueno, hasta durante, digamos, toda la tarde estuvo muy lindo el día, fue bastante gente. La gente creo que la pasó bien. Ahora le agregamos un espectáculo más, como fueron los partidos de los chicos y de las chicas, que fue algo distinto a comparación del año pasado. Yo creo que gustó y mucha gente también se asombró por la participación de ellos, el nivel de juego que están teniendo, que es muy bueno. Y lamentablemente, como vos dijiste, no pudimos terminarlo el último partido, ya que, como todos sabemos, se largó a llover, hubo corte de luz y no pudimos jugar el partido de la final de la Copa de Plata por la ausencia de Pico, que tenía que regresar por cuestiones laborales y también por el clima, que tenían miedo de que los agarrara feo de tormenta. Y por otro lado, la Copa de Oro con los dos finalistas, que no se pudo jugar porque justo en el momento en que se estaba por dar inicio fue cuando se cortó la luz y se vino toda la tormenta. El partido ese, vamos a ver si se reprograma para más adelante, así tenemos un campeón de Copa de Oro. Por lo pronto el campeón de Copa de Plata quedaríamos nosotros, ya que Pico, se tuvo que ir. Nos quedamos con ganas también de jugar ese partido, pero no, ellos dijeron que se tenían que ir sí o sí, entonces no nos queda otra que no disfrutar el partido ese también. Pero más allá de todo, contento por la gente que fue, porque los equipos nos dijeron que les gustó mucho el encuentro y quedaron entusiasmados, que a pesar de la fecha complicada, porque todos los equipos están en vacaciones, fuera de actividad, a pesar de ello, pudieron venir y la pasaron bien. Cenaron y después, algunos cenaron de los chicos que vinieron y después viajaron, ¿se fueron? No, todos comimos, todos cenamos, hicimos el tercer tiempo. Mientras iban terminando y le iban dando el tercer tiempo a los equipos que ya no iban a participar más, como para ir adelantando, porque al ser tanta cantidad de jugadores, comer todos juntos era medio imposible, porque no había un lugar físico suficiente, ni tampoco la capacidad de la cantina para atender a tanta cantidad de jugadores juntos. Supone que iban terminando los chicos y se les iba dando de comer, terminaban las chicas y se les iba dando de comer, y a las delegaciones que habían quedado afuera en la fase de grupo también se les iba dando de comer. Al último, también los últimos equipos que quedamos, comimos, en medio entre el vestuario y la cantina, nos tuvimos que dividir porque por la gran lluvia que había no nos pudimos juntar entre todos, como fue el año pasado, que sí nos juntamos todos ahí afuera al aire libre y pudimos seguir dialogando y charlando. Yo en realidad la charla se mantuvo dentro del vestuario y con risas y todo por medio, pero yo creo que si hubiese estado lindo el clima hubiese sido mucho mejor para todos. Pero más allá de eso, se volvieron todos los equipos contentos y me han escrito después para felicitarnos por el evento organizado. ¿Cómo se encontraba la chica cuando yo llegué allí al estadio? Era retirada en ambulancia una chica, si no me equivoco, la trasladada así al hospital para ser atendida. Sí, hablé también con el entrenador por esa cuestión, pero no, dice que fue simplemente una torcedura, creo, de tobillo, pero está todo bien, ya con hielo y un poquito de reposo ya se le iba a pasar. Así que por suerte no hubo ningún lesionado grave, fue eso solo, que fue una torcedura, que me dijo que está bien el entrenador. Bueno, volvemos a repetir, más allá de del clima en lo personal, o los chicos conforme con lo que ha sido este segundo Seven. Ojalá que el año que viene, acompañe el tiempo, ¿no? Sí, no, sin duda, eso lo vamos a seguir organizando, ya tenemos en vista del año que viene, o sea, de este año en sí sería, hacerlo a principios de diciembre si es posible, para que no se les complique tanto a los equipos y así también podamos traer más que nada los infantiles y juveniles, que fueron los más perjudicados por la fecha. También equipos femeninos me plantearon la misma situación, así que si es posible el año que viene vamos a tratar de armarlo un poquito más grande el evento, si es posible también con 2 canchas, arrancar un poco más temprano y llegar hasta la noche, jugando, que lo más lindo es jugar de noche, porque es
no se da. Yo creo que la mayoría de los equipos nunca han jugado de noche, y las veces que juegan de noche fue porque vinieron acá. Y en eso también siempre me recalcan de que les gusta mucho el estadio, el predio, las instalaciones, entonces por eso vienen siempre contentos. Iba a venir o se le envió la invitación a la gente de Maquena, que creo que fue el único ausente, ¿no? Sí, Maquena, que fue uno de los equipos que estuvo el año pasado. Este año me escribieron que no pudieron venir, ni tanto, o sea, tanto la primera como los infantiles, por las cuestiones laborales, de algunos que están en vacaciones y demás. Entonces, bueno, ya me habían avisado que no iban a poder estar presentes este año. Bien, Milton, ¿en el equipo de los Panteras lesionados hubo algunos o salieron todos bien? Creo que no, creo que estamos todos bien, por lo menos ninguno se ha quejado. Yo también tuve un problema con el celular que no me dio abasto y se me rompió, y como que no me puedo enterar más por los intergrupos de WhatsApp que tengo con ellos. Pero con los que he estado hablando están todos bien y bueno, contentos, digamos. Bueno, ahora sí, la última, Milton. Bueno, ¿cuándo regresan a los entrenamientos a full? A partir de febrero, bueno, ya vamos a estar informando tanto a los jugadores como por las distintas redes sociales para fijar una fecha de inicio, pero los primeros días de febrero seguro vamos a estar arrancando. Bueno, te digo que, bueno, en los momentos que tuvimos ahí observando el partido que jugaron, no recuerdo, en el try que hiciste con un pique tremendo de casi 70 metros, dejaste a todo con la boca abierta, te digo. Bueno, sí, se me dio ahí un hueco y traté de correr también. Esos piques los ves al último reflejado, y que al último, ya en los últimos partidos te quedas sin piernas. Pero bueno, todo sea por el equipo. Bueno, siempre sos, digo, de tener tremenda velocidad, así, siempre fuiste de correr así tan rápido. Y en realidad yo en las posiciones que jugaba en Río Cuarto eran justamente por ahí afuera y me usaban para eso, para explotar por afuera. Ahora, debido a que no había mucho forward, todo este año jugué con digamos, entre comillas, los más gorditos. Pero en sí siempre jugué en las posiciones más de afuera, donde se necesita velocidad. Pero bueno, la verdad que a pesar de que no era la posición en la que había jugado siempre, me gustó mucho. Tiene otras cosas, tiene mucho más tackle la posición donde jugué todo este año, y en sí tiene como más contacto. Por afuera es como que es más difícil que llegue, y más en los clubes que recién empiezan, es más difícil que la pelota llegue afuera, como se le dice. Siempre se juega más por el centro de la cancha, y eso, bueno, son cosas que nosotros queremos mejorar y queremos digamos, usar, digamos, toda la cancha para atacar, que es lo que hacen los equipos grandes. Somos equipos nuevos, estamos comenzando y siempre se está entrenando y viendo distintas alternativas de juego. Milton, gracias por charlar algunos minutos con nosotros, bueno, y contarnos cómo les había ido en este segundo Seven del año, pulir algunas cosas para el que se va a realizar, ojalá el tercero, así que las felicitaciones nuevamente. Milton, gracias por el diálogo. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias, digamos, a todo el pueblo, al club de juventud, a los padres, a todos los chicos que están presentes, que colaboraron, y bueno, siempre con buenas expectativas para este 2016.